patronal. Bienvenida ahora por Buenos Super días, ¿cómo están? Yo, un honor Muy estar bien, aquí con muy todos bien. ustedes, que lo oigo todos los días. Bueno, el tema obligado, vamos a hablar del código. El presidente de la República dijo que va a Claro. someter el código laboral, el proyecto de reforma del código laboral al Congreso Nacional. No ha habido forma de ponerse de acuerdo con la parte de la cesantía, entre la parte patronal y el sector sindical. Cuénteme usted, ¿cree que es correcto que el presidente mande el proyecto de código sin haber consensuado este punto, que es el punto más crítico? ¿Cree que se debió esperar un poco más? ¿Cuál es la posición de usted de la Miren, patronal? realmente sería cuesta arriba que nosotros aprobemos ese código laboral sin la cesantía. Es importante recordar quién puso sobre la mesa la reforma al código laboral. Fue el sector privado, empresarial, que puso sobre la mesa esa necesidad por el tema de la competitividad con nuestros pares en la región, por la necesidad de disminuir los costos laborales. De hecho, en el 2013, de manera formal, se creó una comisión tripartita creada por el presidente Adelino Medina para abordar el tema de la reforma del Código Laboral, que también nosotros abogábamos por una reforma, una modernización, adaptarlo a las realidades que estamos viviendo en las empresas, con temas de jornada, con temas de procedimiento y obviamente el tema de la cesantía siempre sobre la mesa, porque los costos laborales del sector empresarial son muy altos y son difíciles de mantener. Recordemos también que en el 2001 tuvimos la promulgación de la Ley 8701 de Seguridad Social, que en el artículo 50 daba un mandato de crear un seguro de desempleo y desde ese momento pues se sabía que en algún momento teníamos que sentarnos a reformar el Código de Trabajo porque abordaba la cesantía que probablemente se tenía que sustituir con un seguro de desempleo. También es importante aclarar por qué existe el auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía existe por dos razones. Uno, para indemnizar al empleado que yo de manera unilateral desahucio, separo de la empresa sin ningún tipo de razón, tengo que darle una indemnización para que ese empleado pueda tener de qué vivir en lo que busca trabajo. Y otra vertiente también, en su momento, era también, pues, que el desahucio de la cesantía servía para una persona que tenía 40, 30 años trabajando, yo poder entregarle un dinero que servía como una pensión. Claro. ¿Qué sucede? Todo cambió en el 2001 con la promulgación de la Ley de Seguridad Social que crea pensiones, salud y riesgos laborales y en la parte de pensiones la cuenta de capitalización individual que va a servir para la pensión del empleado a partir de ese momento. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que se crearon más costos laborales en ese momento y realmente, sobre todo para las pymes, esto se hace insostenible. Para crear empleo también es insostenible. Nosotros en la Confederación Patronal lo que abogamos siempre es por reducir la informalidad, tratamos de crear esquemas y demás, pero si nosotros no tenemos una reforma del código donde se aborde la cesantía, pues va a ser muy difícil crear Laura, empleos. para que el que nos escucha entienda un poco más, porque muchas veces cuando se da esta discusión, siempre la gente entiende, el empleado sobre todo, no, lo que me quieren es afectar. Correcto. Son los empresarios para afectarme. Y eso ha generado dos puntos en donde no parece que haya la forma de ponerse de acuerdo. Lo que estamos viendo con la postura de ustedes y la necesidad de analizar esto es que las empresas, al final de cuentas, están pagando dos y a veces hasta tres veces por el mismo concepto. ¿Es así? Es así. Miren qué es lo que pasa. Hay que aclararle a los trabajadores que se encuentran en la fuerza laboral que sus derechos adquiridos no se tocarán, porque una ley no puede modificarse de manera retroactiva, sino que es de aquí en lo O sea, adelante. que ya el que ya está contratado va a No se seguir con su auxilio afecta de cesantía. si nosotros llegamos a un acuerdo de cesantía, Ujú. ese acuerdo de cesantía no afectará a los que están actualmente trabajando. Incluso si afectará a las personas que entren a la fuerza laboral y a aquellas personas que dejen un trabajo y entren a un contrato de trabajo nuevo. Ese entraría en el Código de Trabajo. Entonces, en ningún momento el sector empresarial ha propuesto eliminar la cesantía. Nuestra propuesta ha sido ponerle un tope a la cesantía para que el sector empresarial tenga un costo cierto de la cesantía, porque es que la cesantía crece en el tiempo. Claro. Si tú le pones ¿Cuál un es la tope, diferencia entre lo que tenemos ahora y la propuesta de ponerle un tope? ¿cómo no? Hoy en día la cesantía tiene un costo indefinido en el tiempo, porque cuando tenemos un empleado por cada año de trabajo que ha tenido con la empresa, se le debe de pagar 23 días por cada año de trabajo. Si yo tengo un empleado que lo voy a separar de la empresa y tiene 25 años conmigo, le debo de pagar 23 días multiplicado por 25 años. Entonces la propuesta de nosotros es que le pongamos un tope de años a esa cesantía. ¿Por qué? Es que el crecimiento de ese pasivo laboral es oneroso para una buena cantidad de empresas. Entonces, si yo le pongo un tope, por ejemplo, de 6 años,
que ha sido uno de las opciones que hemos puesto sobre la mesa, entonces tú vas a tener un costo cierto de que el máximo que tú vas a pagar por cada empleado, por más que tengan que trabajando contigo, serían 6 años. O sea, Perdón. Ok. Y eso le va a servir realmente a ese empleado como un auxilio de una indemnización en caso de que nosotros o sea, de que el empresario lo desahucie unilateralmente. Pero ese empleado siempre va a tener su cuenta de capitalización individual, que hoy día todo Que el también mundo la la para que se tiene. entienda más simple, esos 6 años, llegaron los 6 años, ¿se le paga la cesantía o eso es lo único que va a tener acumulado? Se le paga la cesantía multiplicando 23 años, Por 6. 23 días por 6 Por años. 6 años. Entonces, Aunque esa persona tenga 10. aunque esa persona Tenga 10, tenga aunque 8, tenga 15, tenga exacto. 15, Pero, tenga 20, por pero 6 años. recuerden, No es señores, retroactivo eso. no es ¿eh? retroactivo, no Eso para los afecta a nuevos. los empleados que están en la fuerza laboral, pero es importante hacer una separación. Las personas que hoy en día están en la fuerza laboral, que quizás tienen 20 años trabajando, 30, muchos de ellos no gozaban de una cuenta de capitalización individual cuando entraron a trabajar por primera vez. Ujú. Ya las personas que entran hoy a la fuerza laboral, los jóvenes, están recibiendo los beneficios de la seguridad social, incluyendo una cuenta de capitalización individual, que van a tener probablemente 40 años para hacer su ahorro suficiente para poderse pensionar, que personas hoy en día que están en la fuerza laboral no tuvieron esa Que era oportunidad. lo que buscaba la cesantía. Exacto, una parte de lo que buscaba la Una cesantía, parte. pero la cesantía tiene que seguir existiendo porque si yo de manera unilateral separo un empleado de la empresa, tengo que indemnizarlo porque esa persona necesita subsistir en lo que Lo que encuentra consigue un trabajo. trabajo. ¿Y el seguro laboral entonces? ¿Quién Entonces, alimentaría el Sí, seguro laboral? el artículo 50 de la ley 8701 da un mandato de crear un seguro de desempleo. De diferentes espacios hemos hecho lo que se llama el costo, un estudio de seguro de desempleo, y en la mayor parte ha salido más costoso que lo que es la cesantía, por lo menos los estudios que hemos realizado. Entonces, por eso quizás no se está hablando tanto del seguro de desempleo. Entonces, es importante volver al tema de la cesantía. Para crear empleo en el país es necesario reducir esa cesantía, ponerle un tope, que lleguemos a un punto de entendimiento, porque déjenme decirles, en todos estos años que hemos estado en la mesa tripartita, la experiencia mía, que ha sido de 2 años para acá, ha sido una experiencia positiva porque todas las partes ha sido respetuoso, todas las partes que ponen una propuesta sobre la mesa se analiza y se busca un punto de entendimiento. Entonces yo albergo la esperanza de que con este tema de la cesantía podamos llegar a ese punto de entendimiento y de diálogo. ¿Es Laura. posible reformar el Código Laboral sin resolver eso? Nosotros quisiéramos que fuera integral la reforma del Código O sea, de Trabajo. Entonces, el sector privado propone que esa reforma propuesta por el gobierno, llevada al Congreso, no se resuelva hasta que no se resuelva la Nosotros cesantía. quisiéramos que nos den un espacio para poder dialogar sobre la cesantía antes de que se deposite en el Congreso. Laura, un aspecto que ustedes también, no solamente ustedes como patronal, sino el empresariado en sentido. Yes. Sin embargo, se está proponiendo una modificación sin tocar lo que ustedes querían que se tocara. Y está a la puerta una reforma fiscal. ¿Qué tanto pudiera impactar al empresariado dominicano y con ellos al país? Porque el empresariado es el que contrata, ¿no? Es el que justamente da empleo. ¿Qué tanto pudiera impactar si continuamos con ese auxilio de cesantía como está y a la vez entonces vamos a una reforma fiscal? Imagínate tú, eso sería bastante complicado para el sector empresarial. Ahora es importante señalar, Wendy, nosotros no conocemos el contenido de lo que sería la reforma fiscal porque el gobierno todavía no lo ha compartido. O sea que necesariamente nosotros no sabemos cómo nos afectaría. Pero ojalá que nosotros podamos resolver la reforma del código antes de la reforma fiscal. Pero fuera lo ideal. nos imaginamos que usted le va a llevar una propuesta al presidente también. Sí, nosotros cuando veamos la propuesta del sector gubernamental, pues nosotros obviamente lo que llamamos es que se converse con todos los sectores y Sí. las fuerzas vivas del país para que todos puedan hacer sus aportes a lo que puede ser una reforma fiscal integral. Laura, en el marco de los debates en el organismo donde se reúnen ustedes, El la Consejo patronal, Consultivo del Trabajo. exacto, la patronal, el gobierno, los sindicalistas, ante las propuestas de poner el tope, ustedes los empresarios buscando vías que les permita llegar a un entendimiento, ¿cuál es la actitud del sector laboral, del sector sindical? Miren, realmente este ha sido el primer espacio de conversación donde ellos no se paran de la mesa.
cuando hablamos de tema de cesantía, porque sí tuvimos una de las sesiones, un espacio para poderlo hablar. Ok. Y según me comentan mis colegas, porque yo no estuve ahí anteriormente en Ujú. ese espacio, pues ellos nunca permitían que se conversara sobre la cesantía. Pero sí este año pudimos hacerlo en uno de esos espacios. Y como les digo, todos los espacios que hemos estado con las tres partes, gobierno, sindicalistas, y nosotros ha sido todo conversaciones con mucha altura y mucho respeto de todas las partes. Para En que lo pueda, pla- para que pueda entrar, escúchame, Salvador, para que pueda entrar realmente en vigencia el artículo de la ley 8701 que establece el seguro de desempleo, hay necesariamente que eliminar la cesantía. No eliminarla, Usted decía, no, digo para los nuevos, modificarla. para los nuevos empleados, si se produce un tipo de acuerdo. Y lo digo, lo pregunto a propósito de que usted decía que los estudios que han hecho, el seguro de desempleo resulta más costoso que la prima cesantía. Eso es así. Sí. Entonces, por eso es que nosotros pues hemos puesto el tema del seguro de desempleo a un lado y hemos hablado de propuestas para modificar la cesantía. Incluso son propuestas que no ha sido invento del sector empresarial, sino que lo hemos adoptado de otros países que lo han implementado. Ujú. Entonces, como una de las razones por las cuales nosotros abogábamos por la reforma del código es la competitividad, teníamos que comparar a nuestros pares de la región qué están haciendo en sus reformas de código laboral, y lo que la mayoría ha hecho es topar la cesantía porque precisamente resulta oneroso para crear empleo. En Laura. ese análisis que han realizado ustedes de diferentes legislaciones, ¿han visto el tema del seguro de desempleo? Porque, por ejemplo, la única realidad que conozco con respecto a eso es España, y que justamente ha generado muchas quejas Así es. porque la gente de manera voluntaria decide, voy a dejar el trabajo porque tiene ahí el paro, El como le paro. llaman allá. Eso es E contraproducente. impacta también. Muy Sí. contraproducente el tema ese del seguro de desempleo con el tema del paro, porque de repente puede utilizarse como herramienta para personas quedarse en su casa Claro. sin No, yo trabajar. conozco gente que viene aquí de vacaciones porque va a recibir el paro. Va a recibir el paro y viene como una indemnización. Entonces, nosotros, el seguro de desempleo se usa más que nada en países europeos, países ya con muy avanzados y muy desarrollados. En el área en la región nuestra, Latinoamérica y Centroamérica, sigue siendo la cesantía, pero en algunos países ya está topada esa En cesantía Estados con una Unidos, cantidad de cuando años. vienen esos dominicanos que dicen, no, yo no estoy trabajando, yo estoy colectando. Ese es el seguro. Bueno, en Estados Unidos existe el seguro de desempleo, no Claro. existe la cesantía, Usted nunca se- ha existido. usted se Pero siente- ese Ese es el seguro de desempleo. Estoy colectando, dicen los dominicanos. Sí, es el seguro de desempleo que ellos reciben. Si no están si lo desahucian, Ujú. pero por una cantidad de meses. Sí, le dan 3 cierta, meses, después 3 meses 6 más. meses, porque el seguro de desempleo se basa en un tiempo cierto que se supone que yo pueda conseguir empleo. Entonces, incluso eso se paga más si yo elijo tener 6 meses de seguro de desempleo. Y muchas veces no la paga el patrono, a veces la paga el mismo empleado. exacto. ¿Ustedes se Ujú. sienten cómodos con los sindicalistas? Bueno, no sé esa palabra cómodo, pero tenemos buenas relaciones con los No, sindicalistas. porque la gente, la población, casi el 90% dice, no, que ellos se la ponen de huevita. Se la Miren, pichan nosotros suave. tenemos, como ya yo les dije, Sí. y les he reiterado, tenemos muy buenas relaciones. Y como les digo, en ese espacio tripartito, nosotros hemos dialogado ampliamente sobre todos los temas que están ya consensuados. Para muestra un botón. Sí. Todos esos temas se consensuaron en un diálogo tripartito. Lo que Ok. pasa es que este es un tema muy difícil, Es muy el más delicado. difícil de todos. Es muy delicado. Y muy se delicado. entiende. Lo que pasa es que es bueno hablar y que la gente en particular entienda, porque la mayor parte de las personas donde yo visito me dicen que no me toquen mi cesantía. Y yo le digo, es que a usted no se le va a tocar su cesantía, porque ya usted tiene 29, 30 años laborando Sí. en esta empresa. Usted le asiste, Ahora, pero también... perdón, Laura, es por falta de, no de conocimiento de ellos, por falta de orientación de ustedes. Creo que falta mucha información. pero que hay una Falta confusión. mucha Pero información para que la gente entienda qué es lo que el sector empresarial quiere hacer. Entonces, pero Ajá. es importante señalar eso que tú bien dices. Nosotros tenemos que hacer quizá más espacios, encuentros, para que la gente entienda qué es lo que quiere Exacto. el sector empresarial y a quienes realmente afectaría. Y déjame decirte una cosa, si nosotros ponemos un tope de 6 años a la cesantía, la mayor parte de los empleados de República Dominicana no se afecta porque la rotación en muchos tipos de empresas es de 2 años. Mm. Sí. Y un empleado que dure 2 años en una empresa va a recibir su cesantía Óyeme, igualita que como sí. la recibe Sí. hoy en Mira, día. Laura, no existe realmente un tope ahora a los 16 años.
No, no hay tope en la Porque me cesantía. llamó la atención el cálculo. Bueno, si tú duras 25, te van a calcular 23 días No por hay tope. 25. No, 23 días por cada año Por cada trabajado, año, por cada año. indefinidamente. Yo O sea, creo que si había un nosotros tope. tenemos personas en nuestra oficina que tienen 30 años. Y le Si yo calculan- decido, si nosotros sí. decidimos ejercer el desuazo, El tenemos que preaviso pagarle sí tiene. 23 días. El preaviso tiene un tope. El No, preaviso. no tiene tope tampoco. Preaviso y No. cesantía va junto. Adelante, Salvador. Sí. Sí. Laura, dos cosas. Hay varios puntos en la reforma que se están planteando. Uno de ellos es la cesantía. Con los otros puntos que tienen que ver con el teletrabajo, con los demás puntos, ustedes lo evaluaron y están de acuerdo. Todos los puntos. Todos los puntos Sí. y están de acuerdo. En lo que no están de acuerdo o lo que está en discusión. Lo que falta todavía es la Es de la cesantía. Falta un punto. Correctamente. Nosotros llegamos a entendimiento con jornada flexible. Llegamos a entendimiento con temas de procedimientos, con temas de plazos. Todos esos puntos nosotros los abordamos con el tema del teletrabajo también. Porque obviamente no podíamos dejar el teletrabajo afuera cuando es una de las modalidades de Ajá. trabajo que se va a quedar en el tiempo y probablemente muchas empresas se la van a seguir usando de Sí, manera sí, sí. 100% de su empleomanía, dependiendo del tipo de industria, pero sí. sí se va a Eso, usar. entonces, en todos se han puesto de acuerdo, lo único que está en discusión es la cesantía. Así es. Con relación a la reforma fiscal, el gobierno no ha terminado de presentar una reforma fiscal. No. Hay 7 reformas o proyectos distintos que desde el sector privado y desde la academia se han presentado, que tienen como discusión fundamental lo relativo a la tabla de cómo se va a establecer lo del ITEVI, cómo se va a establecer cada uno de los impuestos. ¿Ustedes han contemplado pedirle al gobierno que con relación a lo que ellos quieren, ellos hagan sacrificio? Me refiero concretamente a que si bien el gobierno le va a pedir a la población sacrificio, porque va a implicar sacrificio para la población, le va a pedir sacrificio al sector privado, a ustedes le va a pedir sacrificio, pero hay cuestiones del gobierno que están ahí que muchos hemos criticado, los subsidios, los incentivos, evaluarlos, etcétera. Claro. Ustedes tienen contemplado pedirle qué al gobierno como sacrificio. Miren, nosotros no tenemos ahora mismo una propuesta que yo le pueda decir, esta es la propuesta del sector empresarial, pero hay algo que sí es importante aclarar. La reforma fiscal es una tarea pendiente desde el 2012, desde que se promulgó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esa ley indica que debe ser una reforma fiscal integral. ¿Qué significa la palabra integral? Que no solo afecte el ingreso, sino que también el gasto. El gasto, se eficientice el gasto del gobierno y se pase más a gasto de inversión. Entonces, ese es el clamor del sector empresarial, lo que está consignado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y además que venga acompañado de una ley de responsabilidad fiscal. O sea, eso ya está incluso en el tapete. Básicamente, tiene que haber sacrificio de parte y parte, no puede ser solamente una parte. Laura, justamente para seguir con el tópico que pone Salvador, tú hablas de que eso se supone que debe de ser un resultado de la aplicación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. Vivimos un resultado que fue el pacto eléctrico, que en principio se había negado el gobierno a firmarlo y una vez el gobierno entró, dejó de ser oposición, se firmó exactamente el mismo que se había discutido. Sin embargo, no hemos visto que ese pacto firmado se haya aplicado. Todo sigue igual. Vemos que las distribuidoras continúan con el desmadre y ahora se está hablando de la posibilidad de que sean administradas o entregadas en administración al sector privado. ¿Han analizado con ese plan que ya se aplicó de ese supuesto acuerdo del tema del pacto Miren, eléctrico? nosotros no hemos discutido puntualmente en directiva el tema propuesto por don Celso Marrancini, pero no lo vemos descabellado, lo vemos como una opción, porque a este problema de la distribuidora hay que buscarle alguna solución y hay que buscar maneras diferentes de hacer las cosas. El sector empresarial tiene experiencia probada en lo que es gerenciar y lo que es administrar. Entonces, él bien dijo que sería la administración lo que se licitaría. No se licitaría de ninguna manera los bienes de las distribuidoras, ni de ninguna manera se estaría proponiendo privatizarlas. Entonces, yo entiendo que si el problema ha sido de gerencia y se le han dado muchos años a las distribuidoras
para hacer un trabajo y no ha sido posible, pues definitivamente esa sería una opción. Mire, Laura, los consensos son importantes y este esfuerzo que han hecho ustedes, la patronal, el sector sindical, el gobierno, para ponerse de acuerdo con relación a un nuevo código laboral que solo tiene un punto de diferencia, que es de la cesantía, bueno, este ha sido un esfuerzo importante. Prácticamente ustedes le han hecho el trabajo al Congreso Nacional. Si el presidente enviara el proyecto de modificación al Congreso Nacional con ese punto, ustedes ven a la esperanza de que ahí el Congreso pueda buscar una salida al tema de la cesantía, porque el papel realmente de modificar una ley o no es del Congreso Nacional, Bueno, prácticamente. precisamente porque nosotros estamos tratando de emular lo que sucedió en el año 92, porque esto es una ley tripartita. Entonces, por eso es que nos hemos dado este espacio y este tiempo para que nosotros de manera tripartita podamos llegar a un consenso y el Congreso solamente tendría que ratificar acuerdos tripartitos, no tendría muchas cosas que discutir. Entonces, nosotros quisiéramos que eso nos dé un espacio para que de manera tripartita. Acto colectivo de trabajo, que dan más de lo que propone el presidente. ¿Qué pasaría entonces? No, con eso? miren qué pasa. El código laboral es un piso. Por encima del código laboral, cualquier empresa puede dar más beneficios, como hoy en día hay muchas empresas que Claro. dan más beneficio de licencia de paternidad, Claro, la mayor mayoría. beneficio de vacaciones. Cada empresa tiene su política, cada empresa tiene sus costos ¿Verdad? y determina qué quiere ofrecerle a sus empleados para incentivarlos a permanecer en la empresa. Claro, el código O sea es el que mínimo. el mínimo es el código. Y déjeme decirle que la solicitud que hizo el sector empleado, el sector trabajador sindical, fue 15, subir de 14 a 15. O sea que se acogió el pedido de ellos. Ellos lo que pasa es que pedían que fuera desde que empezara el empleado en un trabajo y lo que se consensuó es a partir del tercer año tener 15 días de vacaciones. Laura, y la mayoría de los empleados se sienten bien representados por los sindicalistas. Bueno, nosotros entendemos que si ellos han permanecido en el tiempo, pues ellos tienen una gran masa que los apoya. Pero yo siempre he tenido esa duda, de verdad. Sí. Como Y déjeme empleada, decirle yo, que ¿quién los eligió? las ¿Quién? personas que ellos representan no se afectarían con ponerle un tope de cesantía, porque la mayoría de los empleados que ellos representan son personas que tienen rotaciones o sea, de menos de 2 años, de menos de 6 años. Pero eso te dice claro, y es muy bueno la pregunta de Mayo Banet, que hay una gran masa que ellos no representan. Hay Sí. una gran masa de empleados que no lo podemos ver ya dentro de un tema de sindicato ni patronal, ni mucho menos, que no están ahí necesariamente sentados en esa mesa. La gran mayoría. La gran mayoría. Mire, hay otro tema interesante, Laura. Vendrá otro debate que es el de la reforma a la Ley de Seguridad Social, Así que es. tiene puntos muy interesantes e importantes para el sector que usted representa. El presidente encargó al ministro de Trabajo, al señor Luis Miguel de Camps, de trabajar la modificación a la Ley de Seguridad Social, 8701. Y yo tengo el dato de que a propósito de las quejas de que las pensiones no están, los fondos de pensiones están recibiendo los recursos necesarios como para garantizar un retiro, como lo demanda la gente, y en función de lo que ocurre en otros países, se está hablando ya de la necesidad de incrementar el aporte que se hace. Sabemos que ese 8% que se aporta, la gran mayoría lo aporta el sector empresarial, el 70%. La propuesta que supuestamente se está bailoteando en el borrador que se ha preparado es de que se suba a un 16%. Y supuestamente hay una cierta reticencia de parte del sector empresarial porque al parecer la mayor parte se está pidiendo que la aporte el sector empresarial. ¿Cuáles datos manejan ustedes? Ustedes se han sentado a hablar con la gente del Ministerio de Trabajo. ¿Por dónde anda ese asunto? Porque ese es un debate Nosotros hemos interesante. estado tan ocupados con la reforma del Código Laboral que no Ah, hemos estado hablando del no me tema de la diga. seguridad social. Sin Pero el embargo, borrador está hecho, sin 16% es el incremento. nosotros no podemos, o sea, fíjense que estamos hablando de la cesantía Sí. y lo que representan los costos laborales. Imagínense ustedes subirle los aportes al sector empresarial, que ya tenemos la mayor carga de la seguridad social, un 70% de salud, un 70% de pensiones. Realmente el sector empresarial no puede cargar con más costos. O sea que eso es otro tema tripartito también que tenemos que ver con la ley de seguridad social. Miren, Laura, ¿cómo le cae a usted cuando le hablan de anticipo? ¿Qué le parece? Ay, no me hablen de eso, que lo tengo que Mire, pagar. ese es el mayor socio de todas las empresas, es la DGI. Pero un muy mal socio, Laura. Nosotros, a veces cuando me pongo a ver, y Ey. todo DGI, todos los principios de mes pagando DGI, porque anticipo y TEBI, Óigame. todo eso. Uno de los clamores
Sí. del sector empresarial, sobre todo el área de las MIPIMES, es el tema de ese anticipo. Es oneroso realmente porque para esas pequeñas empresas que tienen su capital limitado, tener que pagar ese anticipo realmente es lo que los aleja de la formalidad. Incluso, déjeme hacer referencia, que nosotros hicimos una encuesta, en marzo presentamos los resultados junto con la OIT, hicimos encuesta a 1,100 empresas micro, pequeña y mediana, y el resultado de esta encuesta fue cuáles eran los obstáculos que tenían para la formalización, y uno era los costos laborales y el otro el anticipo. Totalmente. Pero aparece en unos estudios que hizo la Facultad de Economía de la UACON, Sí. teníamos al profesor Siriaco aquí, el 85% es informal. Las empresas pequeñas y medianas. Así El es. 80%. Son 56 en promedio ¿Y en cómo el usted país. cree que el gobierno con una reforma fiscal puede enamorar a esas pequeñas y medianas empresas a Parte que de se eso. formalicen? Tienen que hablar de anticipo. Tienen que hablar de anticipo Dígame. necesariamente porque en esa encuesta que nosotros hicimos, el hallazgo era que era muy fácil constituirse. Ujú. O sea, Sí, es viable, es se puede fácil. hacer. Y el promedio que duraban en la informalidad de esas empresas era no más de 5 años. Porque cuando ya tenían que desahuciar al primer empleado, tenían que buscar un préstamo porque no tenían el pasivo laboral para hacerlo. Y el tema del anticipo los ahoga. Pero, Entonces ellos deciden, pero yo mejor en mi casa habilito un área donde yo tengo Exacto. 3 o 4 Claro. empleados y salgo a la informalidad porque es que no podemos Y seguir así. hay un tema con eso también, Laura, y yo creo que es también falta de información. Porque cuando se le habla a la gente de quitar el anticipo, el que no sabe lo que es, muchas veces se entiende que es que se está queriendo dejar de pagar. No, No, es pagar cuando yo me gane el dinero. correctamente. Porque yo le Laura. estoy prestando al Mm. gobierno Miren un dinero que y yo no me he miren qué ganado. sucede, y miren qué sucede. Nosotros pagamos anticipo sobre la base de lo que yo gané el año anterior, Y si este pero no año- necesariamente este año va a ser igual que el Exacto. anterior. y te lo dejan ahí en hold. Entonces, Vuelven. imagínense ustedes un buen año frente a un mal año, eso ahoga a cualquier Laura. empresa. Sí. Laura, desagradable pregunta, pero obvio que no puede dejar de hacerse en razón de una realidad, la evasión fiscal. Tenemos un problema de urgencia de una reforma fiscal integral. El gobierno se propone recaudar más de 200,000 millones, es su propuesta. Ahí lo has dicho, la necesidad de que el gobierno indique en términos de sus gastos cuál va a ser su sacrificio. Y el sector empresarial, la parte que tiene con la evasión fiscal, yo no estoy diciendo que sea Copardón, que sean los miembros de Copardón. Prefiero no señalar necesariamente quiénes son, porque ya un representante empresarial se molestó cuando se le tocó el punto. Pero la evasión está ahí, es real, está medida, existe. ¿Qué ustedes han planteado hacer frente a eso? Porque ya solo con enfrentar eso hay una contribución. Totalmente. Hay una contribución. Aunque no se elimine, se reduzca, hay una contribución. Bueno, ¿Qué ustedes se han eso es una responsabilidad del Estado, identificar aquellas empresas que están en evasión fiscal. Y obviamente que reduciendo esa evasión, pues el Estado tendrá mucho más ingresos. Pero tiene que hacer un trabajo y le corresponde al Estado identificar cuáles son y entonces atacar a esos empresarios Porque eso evasores. también es competencia desleal para Sí, lo que pagamos. Totalmente, Sí, para Laura, todos nosotros. Laura, finalmente, volviendo a la informalidad y al anticipo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una propuesta que parece interesante. Ellos están proponiendo el monotributo como una vía de contribuir a la formalización de esa cantidad de pequeñas empresas que están por ahí, que por el anticipo no pueden operar con ciertos niveles de ganancia que les permita permanecer en el tiempo. Entonces, ¿qué piensa usted del monotributo y si la Copardón tiene alguna fórmula que permita arrojar un poco de luz de cómo ayudar al gobierno a incrementar la formalidad, como decía Mayobanés, que es de un 85%? Sí, miren, el monotributo ha sido una de las opciones que se ha puesto sobre la mesa. De hecho, vamos a recordar Sería que... bueno explicar lo que es. Sí, recuerden que existe el régimen simplificado de Simplificado. tributación. Sí. Eso es una especie de monotributo. Pero es peor ese. Pero el de ellos Porque- es más simple. Más Pero El ese otro peor es porque- para incluir todo en un solo pago. Ese es peor, Sí. porque el Exactamente. régimen simplificado tú no te deduces los gastos.
No se reducen los No gastos. se deducen No se gastos, tú vas a deducen. pagar exactamente de En lo base que- a tu Claro, ingreso. ese es peor. Pero vamos a decir que es parecido a lo que se quiere hacer, simplificar el impuesto. Y sería una fórmula que tendríamos que atender, que tendríamos que calcular, Ujú. como una manera de incluir a pequeños empresarios, microempresarios, y que sientan entonces que sí pueden entrar y formalizarse. Ujú. O sea que ese punto hay que analizarlo. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, gracias a ustedes Bueno. por la invitación. Bien, gracias.